USDIDEA Noticias, un espacio institucional de la Unión Sindical de Directivos Docentes del Departamento de Antioquia, aprobado por la Asamblea General de Afiliados, con la dirección de Juan Carlos Almirola Ayala, la coordinación de Antonio Estrada Saldarriaga y la producción de John Jaime Restrepo Quintero como secretario de Publicidad, Prensa y Propaganda. USDIDEA Noticias. Buenas noches, sean bienvenidos a nuestro programa USDIDEA Noticias. Cita que tenemos todos los miércoles a las 7:30 de la noche por nuestro canal USDIDEA TV. John Jaime, bienvenido a nuestro programa número 13. Muy buenas noches, Carolina, muy amable. Saludo de manera muy especial a todos los directivos docentes del Departamento de Antioquia, a los diferentes integrantes de las filiales de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC. Con qué especial cariño saludamos a los docentes, a las comunidades educativas y a todos los amigos que siempre nos acompañan en nuestro programa USDIDEA Noticias. Qué bueno saludarles esta noche del miércoles 14 de abril de 2021 con la alegría de saber que estamos vivos y con la esperanza de continuar con salud y sin contagio del virus, a pesar de la mala atención de Red Vital, a pesar de que se nos obliga a la alternancia por parte del Ministerio de Educación Nacional con esa circular externa para todos los municipios y sobre todo para el ente territorial de Antioquia. Aunque tengamos un informe muy preocupante del pasado lunes 12 de abril, donde nos dan a conocer que son 2.363 casos activos de COVID-19 en los 117 municipios del departamento. Todo ello entonces nos obliga a pensar que no es viable la alternancia en las instituciones educativas debido a este contagio. Sin olvidar, en este saludo especialísimo para todos ustedes, que proponemos la no alternancia porque el toque de queda, el confinamiento total son elementos que nos permiten a nosotros solicitarles a las Secretarías de Educación y al Ministerio de Educación que no es viable por este tiempo la alternancia, sino el trabajo en casa con la virtualidad. Bienvenidos todos ustedes a nuestro programa USDIDEA Noticias. John Jaime, y después de la bienvenida a nuestro programa, entonces hoy vamos a tener, como es de costumbre, la reflexión pedagógica, las pinceladas gremiales, como invitado el secretario general de nuestra organización, el señor Freddy Alonso Villavanecas. Vamos a hacer un análisis o punto de vista, nos va a presentar sobre la circular 26 del 31 de marzo del presente año. Nuestro presidente se encuentra en la zona del Urabá en temas de negociaciones con el municipio de Turbo y Apartado. Sí, en cuanto a ese tema de los pliegos de negociación en los diferentes entes territoriales, USDIDEA, en compañía de otros sindicatos, han formalizado unas solicitudes especiales para los diferentes entes territoriales. Hoy se encuentran en negociación, pero lo importante es saber y darles a conocer a todos ustedes que buscamos con los entes territoriales acuerdos para la defensa de los derechos de los directivos docentes de nuestro departamento de Antioquia. John, cabe resaltar también que los pliegos de solicitudes que se presentaron a los 6 entes certificados el 26 de febrero de este año están publicados en la página web. Con eso, cada persona puede entrar y estarse enterando de los puntos que nosotros presentamos o que USDIDEA presentó en pro y en beneficio de los directivos. Entonces no olviden visitar nuestra página www.usdia.org.co. Ahora sí, daré paso entonces al fiscal de nuestra organización, el señor Antonio Estrada Saldarriaga. Muy queridos y distinguidos directivos docentes del Departamento de Antioquia, rectores, coordinadores, directores rurales, apreciados maestros, colegas sindicalistas y trabajadores del mundo. Reflexión de vida y con cierta desesperanza. En pandemia, con un COVID-19 inclemente, con presión por la alternancia, ¿quién dijo miedo? Cuando el mundo enfrenta aterrorizado la nueva ola de coronavirus, cuando Colombia en particular ha tenido 3 momentos críticos, los picos de julio a agosto de 2020,
diciembre 20 a enero de 2021, y el actual que llegó con más fuerza en la Semana Santa y días posteriores, encontramos que los ministros de Salud y de la Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, y la ministra de Educación, María Victoria Angulo González, expiden la preocupante circular externa 026 del 31 de marzo de 2021. Cuando la mala noticia es que casi todo el globo está atravesando el tercer pico de la pandemia y aparecen medidas restrictivas, aquí los ministros de Salud y Protección Social y de Educación Nacional recomiendan a alcaldes, gobernadores, secretarías municipales, distritales y departamentales, a los rectores, avanzar y mantener la apertura de instituciones educativas y de las clases presenciales de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y las directrices de alternancia educativa. Muy a pesar que desde que se registró el primer caso de COVID-19 en Antioquia hace 13 meses, la que pasó fue la semana con mayor récord de contagios, muertos y ocupación UCI, parece que el sector educativo no ocupara el mismo espacio de la crisis en el departamento y en el país. Mientras en Uruguay el presidente Luis Lacalle anuncia la suspensión total de las clases presenciales, en Francia, en el tercer confinamiento, se cierran escuelas y comercios. En Bélgica, escuelas y universidades permanecen cerradas por semanas. En Colombia, en sedes educativas, aún sin el servicio del acueducto, las órdenes perentorias son de volver a la presencialidad a cualquier costo. Hoy, en medio del dolor y del terror, seguimos enterrando maestros, vecinos, parientes, periodistas, artistas, y ya empezamos a despedir no solo a adultos mayores, sino a jóvenes, hombres y mujeres, a los que creíamos inmunes al oculto y asesino virus. Y a todas estas situaciones descritas, ¿quién dijo miedo? Así nos quieran quitar hasta este sentir, ese tan humano del miedo, y hoy casi convertido en pánico, las órdenes superiores en su contundencia ratifican que las facultades de revisar las medidas en el sector de la educación tiene que estar en manos del ministerio, tienen que estar concentradas desde Bogotá. Infortunadamente, queridos colegas y amables televidentes, hasta el derecho fundamental de la vida es definido por el centralismo avasallante que acabó con esta nación y sus más caras ilusiones. Antonio Estrada Saldarriaga, fiscal de Usdidea. Y si bien, John Jaime, tenemos varios temas a tratar de carácter importante, hoy vamos a poner sobre la mesa el tema del COVID versus la alternancia. Entonces, cuénteme usted, ¿cuál es el análisis que tenemos hasta la fecha sobre el COVID-19? Bueno, en ese tema para todos ustedes del COVID-19 versus la alternancia, lo vamos a retomar en el departamento de Antioquia, única y exclusivamente en los 117 municipios no certificados del departamento, dejando por fuera los otros entes territoriales que son Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello, Río Negro, Turbo y Apartado, y nos dedicaremos única y exclusivamente al departamento de Antioquia en las subregiones. Recuerden que al inicio del programa les dije que eran 2.363 casos activos divididos en las 9 subregiones del departamento, que a continuación le voy a dar esos datos, razón por la cual nuestra organización sindical Usdidea solicita que no se continúe con la alternancia por elevado caso del virus en el departamento, por el confinamiento, por el pico y cédula
y por todas las decisiones que ha tomado el señor gobernador encargado, donde han determinado en algunos sectores que vamos a trabajar de manera virtual y que esperamos que suceda lo mismo en todos los municipios del departamento. Y es así entonces que en la subregión del suroeste, que tiene 23 municipios, hay 218 casos activos, dándoles a conocer que el municipio de Fredonia es quien más tiene contagios, que tiene reportados 30 casos, seguido del municipio de Venecia con esos 29 casos. Y así entonces vamos a trabajar con cada una de las subregiones y vamos a continuar con la subregión del oriente antioqueño, donde no está el municipio de Río Negro. En la subregión del oriente antioqueño, que tiene 22 municipios, hay 680 casos activos. Lo preocupante es que el municipio de mayor contagio ahí es el municipio de Marinilla, que tiene 212 casos activos, de tal manera que con este informe les queremos decir que en la subregión del oriente la alternancia es una situación muy preocupante, porque además nuestra Red Vital no es la institución que mejores servicios médicos presta a los directivos docentes, a los docentes y a su grupo familiar. Entonces así ya llevamos 2 subregiones y nos vamos a ir para la subregión del occidente, que tiene 19 municipios, donde son 118 casos activos en esos 19 municipios, siendo Santa Fe el municipio de mayor número de contagiados, con un total de 28, de tal manera que tampoco vemos viable la alternancia en ese sector, y más que es una región tan turística. En la subregión del norte son 17 municipios y hay 110 casos activos, siendo Santa Rosa de Osos el municipio de mayores casos que tienen ahí, que son 23. Les damos a conocer que esos casos son los que se tienen reportados. Hay casos donde no se reportan, hay personas asintomáticas, y es por esta razón además que creemos que estamos en un pico tan elevado del virus que no es viable que nuestros niños, niñas y adolescentes, como dice la circular externa 26 del 31 de marzo, asistan a las diferentes instituciones. Nos vamos entonces ahora con la subregión del nordeste, que tiene 10 municipios, y allá hay un total en esa subregión de 62 casos activos, siendo el municipio de Segovia el municipio de máximo número con 17 casos activos. De tal manera que es una muestra más fehaciente de que este elevado coronavirus no nos va a permitir ir de manera inmediata a las instituciones educativas. Y en la subregión de Urabá, que tenemos 9 municipios donde no cuentan los entes certificados de turbo y apartado, hay 143 casos activos, donde en Chigorodó tenemos el número más elevado de 48 casos. Les recuerdo que son 2.363 casos activos en los 117 municipios no certificados del departamento, y vamos a continuar con la séptima subregión, que es la subregión del Magdalena Medio, que tiene 6 municipios. Es una región que tiene bajos contagios, son 28 casos activos reportados, y en Puerto Berrío pues es el más elevado, que tiene 24 casos allá ya señalados, porque es un municipio pues como la capital del Magdalena Medio. Y nos vamos con la subregión del Bajo Cauca. Recordemos que están en las fiestas de cumpleaños del municipio de Caucasia, que es el municipio de mayor casos activos, que son 48, y en Caucasia tienen 39 casos. Y en la subregión del Valle de Aburrá, que son 5 municipios, porque hay que sacar los que no son certificados, en ese tenemos 962 casos activos, siendo Caldas el municipio de máximo contagio con 514. Con esos datos, queridos amigos de nuestro programa Ultidea Noticia, le estamos diciendo a la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia que no es viable la alternancia. Y a ello súmele que nuestra Secretaría de Educación de Antioquia hoy
14 de abril no ha nombrado en muchas instituciones los funcionarios de servicios generales y servicios administrativos, con nombre propio, vale decir. En el Instituto Técnico Agropecuario del municipio de Támesis, es un instituto técnico, es agropecuario y aún no le han nombrado el granjero. A esa misma institución no le han nombrado la secretaria, que es una niña que tenían allá hasta de una profesión que servía de mucho para la misma institución, que era psicóloga. Esperamos que no la cambie, esperamos que esa psicóloga continúe en esa institución, porque el clientelismo y las cuotas políticas de algunos concejales, alcaldes y diputados hacen que estén cambiando siempre el personal. Todo lo anterior hace que la Secretaría de Educación vea que no es viable la alternancia por los casos del pico del coronavirus, porque Red Vital no tiene la suficiente capacidad de atender a los maestros que de pronto se contagien, porque aún no han podido nombrar los empleados de servicios generales y administrativos, y que entonces sea viable volver al trabajo en casa de manera virtual. Ese era todo el informe que se tenía con ese coronavirus, el virus del COVID-19 y la posible alternancia que están proponiendo desde el Ministerio de Educación Nacional. John Jaime, antes de darle paso entonces al señor Freddy Villa, que es nuestro invitado en la noche de hoy, quisiera hacerle varias preguntas con respecto a lo que usted está, al análisis que usted hizo con respecto a los altos índices de contagio que tenemos. Nosotros acá tenemos unos veedores de salud. ¿Cómo se ha llevado la propuesta del tema de la vacunación para ustedes desde Sabeduría de Salud? ¿Se ha hecho o no se ha tenido la posibilidad? Tenemos que preguntarle ese tema a nuestros dos veedores, que son Antonio Estrada y Fernando López, a ver qué se ha considerado al respecto, pero por lo que se tiene, el gremio docente no está como dentro de las prioridades para que nosotros hagamos un buen trabajo como lo tenemos que hacer, que es un trabajo público y colectivo. Entonces nos tocará esperar que nos vayan llamando por edades, o estaremos esperando a ver qué decisiones van a tomar, porque de todas maneras nuestros veedores de salud han manifestado y han hecho la queja de que Red Vital y la Fiduprevisora no tienen el mejor trabajo de salud para los docentes de nuestro país. Bueno, entonces quedaremos atentos entonces a saber nuestros veedores de salud y que ojalá se lo podamos tener para nuestro próximo programa sobre ese punto de vista, o cuál ha sido también entonces la gestión que desde la organización con nuestros veedores de salud se ha tenido ante Red Vital sobre el tema. Porque es complejo, muy complejo. Tenemos directivos docentes y docentes que no han sido atendidos por Red Vital. Ha sido tan compleja la situación que hoy estamos en crisis hospitalaria. Entonces todo eso lleva a pensar que los maestros no podemos volver a las instituciones porque no tenemos la suficiente condición de preservar y conservar nuestra vida. Bueno, John, y entonces a eso también entonces sumémosle la queja entonces para Red Vital, porque pues hemos tenido algunas de nuestros directivos docentes en las que Red Vital queda de mandar un médico para hacerlo del tema de la prueba y nunca llegan. No es viable. Entonces, eso es como una lotería. Hay veces uno llama a esos números y a esos contactos y a los 4 o 5 minutos le dan una respuesta. Dentro de esas respuestas hay unos compromisos, como le pasó a nuestro compañero de junta, que quedaron de enviarle un médico a casa y no fue posible. Por fortuna, la medicina prepagada le dio la atención y hoy ya está saliendo de su problema, pero que con las contribuciones que se hacen de nuestro salario no fue posible que Red Vital le diera la atención requerida. Bueno, John Jaime, quedamos entonces con esa tarea para el próximo programa. Y bueno, pues afortunadamente el compañero Gabriel Medina tuvo la posibilidad de tener su medicina prepagada, pero hay quienes no la tienen, entonces ahí el tema sí es aún muchísimo más complejo. Daré paso entonces al secretario de la organización, el secretario general, el señor Freddy Alonso Villa Vanegas. Él nos dará el punto de vista que tiene nuestra organización sobre la circular externa número 26, emitida por el Ministerio de Salud y de Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional sobre la alternancia. En el punto número 1 exactamente
hablan sobre mantener la apertura de las instituciones educativas y las clases presenciales. Desde entonces, bienvenido, señor secretario. Apreciados y apreciadas colegas, estamos en una situación de altísima incertidumbre, una situación muy compleja frente a las diversas versiones y posiciones que hay desde diferentes orillas para pensar lo pertinente o no del retorno a clases presenciales en modalidad alternancia en medio de este tiempo tan raro, tan complejo de aumento del pico de contagios y de condiciones no propicias para la presencialidad. Considerando, por ejemplo, las deficitarias decisiones de los gobiernos, pues del gobierno nacional y los gobiernos regionales frente a la promocionada vacunación del personal docente y directivo docente como uno de los requisitos, de los fundamentos para generar confianza en el retorno a clases. En este pico que tenemos de contagio y en estas deficientes condiciones de vacunación y de políticas sanitarias que garanticen salubridad o condiciones de bioseguridad mínimas, nos están convocando y exigiendo la presencialidad. Esta circular que emite la Secretaría de Educación de Antioquia, la número 115 del 8 de abril del presente año, nos hace un énfasis en que hay que ir o ir. E incluso destaca un elemento que propone el Ministerio de Salud, donde dice que las condiciones actuales de infraestructura no son una razón para cerrar o no asistir a los establecimientos. Es decir, estén como estén, en las condiciones deficitarias de sanidad como estén, no importa, hay que ir. Pero a eso se le suma la gran desconfianza que está impactando bastante en nosotros de la deficitaria atención en nuestra entidad de salud, en la EPS, Red Vital, que prácticamente no nos está atendiendo. Entonces, ¿con qué cara nos convocan a ir cuando ni siquiera hay unas condiciones de atención dignas o mínimas en caso de un contagio? Ya tenemos varios reportes de docentes y directivos docentes que precisamente por haber iniciado la alternancia se han contagiado y que han encontrado una pésima atención de salud en la entidad prestadora, la entidad que nos atiende. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que nos están brindando para volver a clases? El día de antier, la Secretaría de Educación coloca en Twitter un informe del FMI donde establece el gran retraso y los grandes esfuerzos que se deben hacer para recuperar las economías y para recuperar las horas hábiles de estudio de los países que se han afectado por esta pandemia. Plantea que en los países emergentes o los países de economías con menos desarrollo se han perdido hasta un 70% de horas lectivas de los estudiantes y establece que hay que elaborar unos compromisos, o definir unos compromisos para recuperar este tiempo. Pero en esos compromisos destaca este informe de la FMI que es importantísimo la inversión en infraestructura, en sanidad y en educación. Y ahí es donde nosotros vemos precisamente el gran déficit y la gran falla que tiene nuestro gobierno nacional y nuestros gobiernos locales, donde la educación, la inversión en infraestructura, en educación, en sanidad, no ha sido nunca una prioridad para establecer unas condiciones básicas de bienestar social y que genere confianza. Ese es el punto, la confianza. ¿Cuál es la dificultad que nosotros vemos en este momento? La desconfianza que tenemos ante las decisiones de gobierno, ante esa falta de priorización de inversión en sanidad, en infraestructura y en educación. Entonces nos convocan a asistir prácticamente con campañas publicitarias o motivacionales de que nos hacen llamado a la vocación y a la mística, pero en unas inseguridades no solamente de asuntos de salud, sino jurídicas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué respaldo sentimos nosotros y qué respaldo le podemos dar a nuestros estudiantes y a las familias de nuestros estudiantes para convocarlos a una presencialidad con un soporte tan deficitario? En ese sentido, sabemos
la importancia de volver. Nosotros queremos retornar a la presencialidad, porque este trabajo en casa nos ha alterado muchísimo lo emocional, lo familiar, lo físico. Nuestra salud mental está supremamente afectada por lo que implica este trabajo en casa, este aumento de horarios, este aumento de actividades. Nosotros queremos volver. Como organización sindical de directivos docentes no nos oponemos al retorno a las aulas, al retorno presencial, pero no a cualquier costo, no en las condiciones de abandono y de desconfianza que tenemos. Nos están diciendo que hay unos municipios, y nos muestran cifras, que hay unos municipios donde el impacto del COVID y de contagio es mínimo y por lo tanto se pudiera empezar a laborar presencialmente. Claro, eso es importantísimo, pero este sistema, esto visto de manera sistémica, implica que cada uno de los elementos que lo conforman funcione adecuadamente. Podemos identificar lo deficitario de la atención médica, por ejemplo, las rutas de atención para los docentes o los estudiantes y las familias que se vean afectados por un posible contagio en estos municipios. Sabemos que la red de atención médica y en salud es altamente deficitaria. También sabemos que es muy difícil tomar decisiones y determinaciones en las entes de gobierno. Yo no quisiera estar ahí. Pero también sabemos que desde marzo del 2020, como mínimo, ha habido un tiempo suficiente para priorizar las mejoras en infraestructura, las mejoras en atención sanitaria y las mejoras en términos de decisiones administrativas que generen confianza en la población que va a asumir este compromiso. Es gravísimo que hoy nos estén amenazando con que están sobrando plazas docentes en establecimientos por la deserción escolar asociada a la pandemia, como si fuera culpa nuestra. Entonces la pregunta, en este tiempo tan específico de presión y de complejidad, ¿se van a aplicar las mismas medidas administrativas que se aplicaban años anteriores para hacer racionalización de la planta de personal docente? Aquí vemos que no son las mismas condiciones. Sabemos que el ministerio está presionando fuertemente a las entidades territoriales para aumentar esa presión de racionalización de plazas docentes. En fin, colegas, nuestro sindicato, con los sindicatos hermanos, hemos venido hablando sobre esta crítica situación. Sabemos que es importante volver a la presencialidad para mejorar nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones de salud física y emocional. Pero las condiciones físicas, las condiciones de insumos, las condiciones de atención de bioseguridad por parte de las entidades territoriales y las autoridades públicas no se corresponden con ese llamado. Como dije antes, se están quedando prácticamente en campañas motivacionales, convocando a la mística, convocando al amor por la profesión, convocando al derecho a la educación, pero de parte de ellos vulnerando las condiciones y las exigencias para proteger el derecho a la vida. En esas condiciones es muy difícil estar de acuerdo con las entidades de gobierno que toman decisiones muy apresuradas sin considerar las situaciones que vemos y que nos toca asumir en cada uno de los territorios. Es posible que nos arriesguemos, que asumamos esta posición en algunos municipios, en algunas instituciones que tienen bajo impacto por COVID, pero para eso necesitamos identificar que las redes de atención en salud están lo suficientemente habilitadas, que las disposiciones de inversión para sanidad pública están suficientemente priorizadas y puestas en la mesa. De lo contrario, no hay ninguna autoridad administrativa ni moral de su parte para convocarnos a unas decisiones en donde nosotros estamos asumiendo el peor de los riesgos. Muchas gracias por la atención. Desde nuestra organización sindical USDIDEA siempre se ha dicho no a la modalidad de alternancia, no en estas condiciones. Siempre los docentes y directivos docentes alzaron y alzan la voz para clamar y decir no podemos trabajar en estas condiciones. Pero en el municipio de Turbo esa voz tuvo un eco. El secretario de Educación, el señor Ciro Valenzuela Mendoza, se reunió en Consejo de Gobierno. Después, con el Comité
de alternancia. Allí decidieron escribirle al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud y Protección para decirles que ellos no pueden trabajar en esta modalidad, debido a que Turbo ya tiene al 100% la ocupación en sus camas UCI. Veamos la nota. Soy Ciro Valenzuela, secretario de Educación y Cultura del Distrito de Turbo. Muchas gracias por este espacio. Igual aprovechar para contarles que el Distrito de Turbo, a partir del primer bloque de clases del 2021, había definido ingresar a alternancia. Sin embargo, por un pico alto del COVID en la región, definimos que el primer periodo lo íbamos a iniciar en casa, ¿cierto? El segundo periodo, que iniciaba a partir del 5 de abril, ya se iniciaría alternancia. Sin embargo, esta decisión se fue cambiando en la medida que se fue normalizando el tema del COVID, la cama UCI aquí en el distrito y en Urabá. Entonces, como piloto iniciamos con 5 instituciones públicas en alternancia y 15 privadas también en alternancia, respetando todos los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, el día de ayer nos reunimos en Consejo de Gobierno, donde el secretario de Salud nos explica que el distrito de Turbo se encontraba en un 80% de utilización de cama UCI, y Apartadó, que es el otro municipio con cama UCI en la región, en la subregión, tenía un 95%. Por eso nos hacen la recomendación que solicitáramos al Ministerio de Educación y de Salud el permiso para poder suspender la alternancia. Entonces nos reunimos a las 2 de la tarde con el Comité de Alternancia en pleno, definió hacer la solicitud al Ministerio de Educación Nacional y al de Salud para suspender la alternancia. Adicional a eso, en el transcurso de la reunión de alternancia, nos damos cuenta que ya no solo es el 80%, sino que en el distrito de Turbo ya no teníamos cama para UCI, es decir, teníamos el 100% de la cama ubicada. Por lo tanto, estamos requiriendo al Ministerio de Educación Nacional para que nos dé el permiso para el distrito de Turbo suspender la alternancia hasta que se regularice todo el tema del coronavirus en nuestro distrito. Está tomada precisamente garantizando el derecho a la vida, que es fundamental. Conocemos y reconocemos la importancia de tener a los niños en el aula de clase, pero para nosotros es fundamental no poner en riesgo la vida de ellos y de nuestros docentes y directivos docentes. Entonces, esperamos que podamos con la vacunación mejorar el tema de seguridad y de bioseguridad en nuestro distrito, y que pueda permitir que la pandemia no nos siga golpeando y no se nos lleve más vidas. Muchas gracias. Es el momento de las pinceladas gremiales y sindicales, nuevamente a cargo del señor Antonio Estrada Saldarriaga. Y llegamos a este espacio que tanto le gusta a todos nuestros colegas trabajadores y amigos del sector educativo, como son las pinceladas sindicales. En forma exponencial se multiplican los contagios por el COVID-19 en el mundo. Por esto y por el valor de la vida, queridos compañeros directivos y docentes, a cuidarse y a protegerse, porque esta es una directriz preocupante de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y lo que nos toca y se debería hacer, nos llega la información de la suspensión de la alternancia en Turbo. Teniendo en cuenta la alerta roja hospitalaria, el Comité de Alternancia Distrital, y siendo responsables con la vida y la salud, la Secretaría de Educación de Turbo radicó un oficio ante el Ministerio de Educación Nacional solicitando la suspensión de la alternancia en los establecimientos educativos oficiales y privados de este distrito. Esto se llama responsabilidad y acierto. Como líderes que somos los directivos docentes de los procesos pedagógicos, de los consejos académicos, tenemos que solidarizarnos con la compañera docente Sandra Ximena Caicedo, acosada, injuriada, perseguida y maltratada por la caverna uribista.
Ella está cumpliendo, compañero, con las directrices del ministerio y está enrutada en trabajar en clase los estándares y las competencias. SEDUCA envió a alcaldes, secretarios de educación, jefes de núcleo y rectores el formulario a diligenciar para la certificación de las zonas de difícil acceso. El 30 de abril es la fecha límite para entregar el formulario diligenciado por parte de rectores a la Dirección de Proyectos, Estudios e Investigación del Sector Educativo de la Gobernación de Antioquia. Para el viernes 28 de mayo será la fecha límite para la entrega de información certificada por alcaldes, secretarios de educación y directores de núcleo al gobierno departamental. En otro orden de la información, cada día se hace más justificado e imperativo el proyectado paro nacional del 28 de abril. Es inconcebible que cuando la pandemia arrasa la vida, la salud mental, el empleo, la educación y las más mínimas condiciones de una existencia digna, el subpresidente Duque compre con mermelada al Congreso en lo que ya entendemos es la inoportuna y malvada reforma tributaria que una vez más se aplicará sobre los asalariados y poco o nada sobre los que con mecanismos de evasión y contrabando se encuentran al margen de la tributación y dejan de transferir recursos al fisco por cerca de 40 billones de pesos. Frente a las problemáticas de la salud, compañeros, que son de todos y nos afectan al núcleo familiar, cuando tengan una novedad pueden escribir al correo reg9 fiduprevisora.com.co. Y hay unas reflexiones que nos tenemos que hacer y se debe de hacer el gobierno sobre lo que nos toca aprender. ¿Qué tal los más de 70 docentes y directivos contagiados en Bogotá? Qué preocupante la nota que hemos recibido de Argelia, del suroeste, del oriente antioqueño, donde parece que hay más de 17 colegas maestros que dieron positivo en el examen del coronavirus y que ya han fallecido unos colegas directivos pensionados. Se demuestra, compañeros, que el coronavirus no ha creado ninguna inmunización en los maestros, que el magisterio está siendo atacado de manera inclemente. Por eso tenemos que enfrentar con mayor energía desde las organizaciones sindicales este momento. Estas han sido las pinceladas sindicales. Ya finalizando nuestro programa, nos permitimos darle a todos ustedes los agradecimientos por acompañarnos siempre. Procuraremos darles a conocer los temas de interés y que tienen relación con las instituciones educativas, con los directivos docentes, con los docentes, todo el sector educativo de los entes territoriales del departamento de Antioquia. No se olvide de acompañarnos siempre en nuestro programa Usvidea Noticias. ¡Hasta pronto! Yo, Jaime, buenas noches, muchas gracias. Y sí, efectivamente hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes decirles que sigamos cuidándonos, sigamos teniendo más autocuidado. Todo depende de nosotros también. No olviden suscribirse a nuestro canal Usvidea TV, hacer clic en manito arriba. Recuerden que nuestra sede sindical está ubicada en la calle 60, número 4937 del sector Prado Centro. Que el horario de atención esta semana es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Disponible para atenderlos entonces en el teléfono 444-8247. Celular, WhatsApp y Telegram al 314-700-1272. Esta semana la asesoría jurídica será el día jueves a las 8 de la mañana y hasta mediodía de manera presencial. El viernes 16 de manera virtual. Próximamente en la página les estaremos publicando el horario y el asesor jurídico. No olviden nuestro próximo programa el miércoles 21 de abril a las 7:30 de la noche por nuestro canal Usvidea TV. Hasta pronto, los esperamos.